Gaby, así nos Ahí olvidamos. está. Listo. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a continuar con el curso de conceptos básicos en patología mamaria. Hoy vamos a hablar sobre radioterapia en cáncer de mama. Tenemos la suerte de contar con dos expertos en el tema, radioterapeutas de la ciudad de Rosario, el doctor Alejandro Chinilato, médico radioterapeuta del Centro de Radioterapias Cumbres, y el doctor Luis Renier, médico también radioterapeuta, miembro del Centro de Radioterapia Renier. Vamos a ver, primero el doctor Chinelato nos va a hablar algo de generalidades y el doctor Renier nos va a hablar sobre indicaciones y utilización de la radioterapia en el tratamiento del cáncer de mama. Después el Hospital Provincial de Rosario nos va a presentar un caso clínico y vamos a tener la mesa de expertos con expertos que van a discutir el caso clínico. Arrancamos, Ale. Dale, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, como dijo Luciano recién, me invitaron para hablar, y a Luis también, en el curso de mastología, de los conceptos básicos de la radioterapia. En cierta manera a mí me tocó generalidades de la radioterapia, así que lo voy a aburrir un poquito. Mi intención fue unir y empezar primero, vayan diciéndome si me escuchan bien y si ven bien. Vamos a Perfecto. empezar con un poquito con la historia de la radioterapia, posteriormente a ello con la fisiopatología de la radioterapia, y después el concepto de la radioterapia y cómo se va metiendo de a poquito en uno de los tratamientos a nivel oncológico, en la triada principal de tratamiento oncológico, como son la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía oncológica. Si me permiten un poquito, y sin aburrirlo, como dije recién, la radioterapia comienza en años anteriores, donde en cierta manera primero se crea o se descubren los rayos X, y posteriormente se evidencia que esos rayos X podían curar, y se incorpora como una disciplina dentro de la oncología. Y hasta la década de 1980 las planificaciones de radioterapia se realizaban una radiografía simple y una verificación bidimensional, y el radioterapeuta no tenía una idea certera de la localización exacta del tumor. A partir de 1980, la radioterapia conformada tridimensional, gracias a la ayuda de imágenes tomográficas y al sistema informático de cálculo dosimétrico, se obtienen imágenes virtuales de los volúmenes a tratar que permiten concentrar mejor la dosis. Y a partir de 1990, nuevas imágenes o nuevas prácticas de imagen como resonancia, ecografía y PET-CT se han incorporado en la planificación de la radioterapia, con las que se obtiene una delimitación más exacta del volumen tumoral para respetar los tejidos sanos. Y apareció la radioterapia de intensidad modulada, que es una forma más avanzada de la radioterapia tridimensional, más precisa, en la que se modula y se controla la intensidad de la radiante, obteniendo altas dosis de radiación en el tumor y minimizando la dosis en los tejidos sanos. Acá podemos ver una imagen, por ejemplo, en los primeros tratamientos que se realizaban, que eran unidireccionalmente, ¿no? En la zona donde se trataba. No sé por qué no lo puedo pasar. Ahí está. Bueno, resumiendo un poquito, en 1895 se descubren los rayos X, en 1896 se hacen las primeras imágenes con radiografía, en 1903 se descubre que los rayos X también podían curar, en 1934 empieza el esquema fraccionado. ¿Qué significa esto? Que ya se daban cuenta que lo unidireccional y en un solo día de tratamiento no se podía lograr lo que se buscaba, y se empezaron a fraccionar los tratamientos en días. En 1951 aparece el primer equipamiento de radioterapia externa, que es la bomba de cobalto. En 1970 aparece el primer simulador, que como la palabra lo dice, simula la zona a donde se va a irradiar. En 1979 aparecen las primeras planificaciones bidimensionales, y en 1990 ya aparecen los aceleradores con las planificaciones tridimensionales. Ya a partir del 2000 hasta el día de la fecha, los ayornamientos de los equipos lograron una mejor planificación, una mejor coordinación de las zonas de irradiación, un mejor control de los órganos de riesgo,
tratando de poder lograr un mejor resultado, aumentando la dosis y reduciendo los efectos indeseables. Acá están los distintos equipamientos, desde el inicio, cómo se fueron ayornando, la bomba de cobalto, los aceleradores lineales, hasta tomoterapias, o sea, tomógrafos que hacen tratamiento radiante. Es así como se fue ayornando la radioterapia. Entonces, ahora vamos con la definición de la radioterapia. La definición es una variante terapéutica basada en la utilización de radiaciones ionizantes. La fase de acción de la radioterapia puede ser una fase física, que es la transferencia lineal de energía, que puede ser de alta energía, a través de neutrones o partículas alfa, o de baja energía, a través de rayos X y gamma. También puede ser una fase física, química, a través de efectos directos o efectos indirectos, una fase química y una fase biológica. El modelo lineal cuadrático, o sea, lo que se pretende con la radioterapia, son daños reparables. Y tenemos una mnemotecnia en la radioterapia que son las 5 R's. Y vamos a hablar un poquito para meternos en la fisiopatología de la radioterapia. ¿Esto qué significa? Cómo la radioterapia actúa sobre las células cancerígenas tratando de destruirlas. La reparación. Obviamente, la radioterapia permite el tratamiento y la reparación de las lesiones subletales y puede ser completa entre fracciones. Aquí es donde aparece el poder dividir la dosis que queremos habilitar en día, en fracciones, y tanto en tejidos sanos como en tejidos tumorales, y hay una mayor capacidad de reparación. Otra de las R es la redistribución. La redistribución de la radioterapia, la distinta sensibilidad de la radioterapia según la fase del ciclo celular. Y acá vamos a pararnos un poco. ¿Cómo actúa la radioterapia destruyendo la célula? Ustedes conocen, si se acuerdan, en el ciclo de Krebs, ustedes teníamos distintas etapas de la división celular. El G0 en la célula cesa la división, el G1, la célula duplica su tamaño aumentando el número de organelas, enzimas y otras moléculas. Después pasa a la fase S, donde se duplica el ADN y las proteínas asociadas. Pasamos a la etapa G2, donde empiezan a prepararse para la división los cromosomas y comienzan a condensarse, y después viene la mitosis con la separación de las células. ¿Cómo es el mecanismo de acción? La radioterapia utiliza partículas de una alta frecuencia para apuntar principalmente al ADN y para cambiar la manera que puede replegar. Si el ADN requerido para la mitosis y la réplica se dañan, las células son réplicas incapaces como de costumbre y de incremento de un tumor cancerígeno sin idea. ¿Y dónde? Ale, yo no te escucho. ¿Escuchan el resto? No, Alejandro está mudo, che. Bien. A ver si alguien lo muteó por error. No, pero me parece que... Hola, ¿me escuchan ahí? ahí se Ahí escucha, sí. dale, seguí, ahí se escucha perfecto, dale. Bien, porque avísenme por favor, porque me dice que tengo poca señal. Cualquier cosita me avisen. Dale, ahí está, ahí está. Si querés volver a la Perfecto. diapositiva anterior, por favor, porque esa se empezó, no se escuchó ahí en la anterior. Bien. Un poquito, bueno, vamos a hacerlo más rápido para, a lo mejor ya no quiero repetir lo que dije, por respeto obviamente, que en el ciclo de Krebs hay distintas fases y la radioterapia actúa principalmente en la fase de replicación, donde empieza la G2 y la mitosis. En cierta manera, no nos olvidemos que la radioterapia actúa en una región de tejido donde hay tanto células benignas como células no benignas. ¿Y por qué destruye más rápidamente las no benignas? Porque la replicación de estas células es mucho mayor. Entonces, están más en la etapa G2 y en la división de la mitosis, mientras que las benignas se pueden reparar mucho mejor. ¿Y cómo se hace cómo se produce la muerte celular? La muerte celular está inducida por la radiación ionizante y ha sido extensamente estudiada. Y hay dos formas de muerte celular: genética, bioquímica y morfológicamente diferentes, que han sido reconocidas como apoptosis y la necrosis. Que se estableció que las dosis altas pueden causar la destrucción de células
linfoides vía necrosis, mientras que la dosis baja más por apoptosis. La apoptosis o muerte celular programada es una forma genéticamente mediada de muerte celular en la cual las células diseñan y ejecutan el programa de su propia desaparición, en respuesta a estímulos externos e internos, mientras que la necrosis es el resultado de un daño externo a la célula que la lleva a un colapso metabólico cuando la célula no puede mantener ya la hemostasis iónica, siendo un proceso pasivo, catabólico y degenerativo. De esa manera se destruyen las células a través de la radioterapia. Bien, otra de las R que tenemos que destacar con la acción de la radioterapia es la reoxigenación. El nivel de muerte celular por radiación de baja energía depende del grado de oxigenación y tiempo de radiación. A mayor oxigenación, hay mayor sensibilidad a la radiación. Y mueren células más oxigenadas y se produce reoxigenación de las hipóxicas, lo que aumenta la radiosensibilidad en próximas fracciones. Por eso, siempre es bueno que el paciente tenga un laboratorio acorde para poder hacer el tratamiento. La repoblación, o sea, a través de las fracciones, que ya lo expliqué anteriormente, ocurre la repoblación de la célula y es mayor en los tejidos sanos. Y obviamente la radiosensibilidad, la curva de dosis-respuesta, que compara entre la probabilidad de efecto y la dosis, se busca un mayor control tumoral y menos complicaciones. Bien, la clasificación según la distancia de la fuente, tenemos dos tipos de radioterapia. La braquiterapia, que es la radiación dentro o proximidades del sitio, que se utilizan semillas, alambres o tubos, la dosis conocida en un tiempo determinado en un volumen bien delimitado, y se introducen en intersticio o cavidades. Por eso también se la llama, cuando se coloca en cavidades, radioterapia interna. Los materiales más utilizados son el iridium, el yodo, el cesio, el cobalto, y la radioterapia externa es aquella radioterapia donde la fuente está a cierta distancia. Los equipos, como mostré anteriormente, son el acelerador lineal, la unidad de cobalto, son las variantes más utilizadas. Con la planificación computada es posible distribuir la dosis de acuerdo a las necesidades terapéuticas, protegiendo los tejidos vecinos. Y ahí vienen las modalidades. Después determinamos si hacemos una planificación tridimensional, hacemos una intensidad modulada, la radiocirugía, una radioterapia corporal total, o la radioterapia guiada por imagen. Según las aplicaciones, la radioterapia puede ser exclusiva, puede ser una radioterapia postquirúrgica o neoadyuvante, prequirúrgica, y también puede ser concomitante y concurrente con quimioterapia o sincrónica. Y según la finalidad, la radioterapia puede ser radical o curativa o paliativa. Y bien, y metiéndonos más en lo que es la cocina de la radioterapia, dentro de la radioterapia externa, el procedimiento es el siguiente. Los pacientes vienen derivados de nuestros colegas, revisamos los estudios del paciente, la anatomía patológica, las imágenes, hacemos el examen físico completo, se confirma la estadificación del mismo, se evalúa la indicación de la radioterapia, se explica los riesgos y complicaciones y se firma el consentimiento. Todo esto previamente con un trabajo interdisciplinario discutido con los distintos especialistas que participan en la oncología, hace mucho más fácil la indicación de la radioterapia. Se realiza la prescripción, la metodología que vamos a aplicar, siempre tratando de colimar aún más la zona que queremos irradiar y cubrir los órganos de riesgo para un menor efectos indeseables, el sitio que vamos a irradiar, la dosis total y fraccionamiento y la duración del mismo. Posteriormente a ello se simula el tratamiento. La idea es posicionar al paciente todos los días de la misma manera. Esto se logra a través de accesorios de inmovilización, de láseres de posición, de tatuajes y mediciones y posiciones de distintos puntos de referencia. Se realizan imágenes tomográficas, se reproduce en el tomógrafo la misma posición que buscamos, se utilizan accesorios de movilización en formas idénticas y se realizan las imágenes a través del tomógrafo. Acá tenemos el tomógrafo que se utilizan comúnmente y los distintos posicionamientos que
tratamos de lograr para que la paciente no se movilice o tenga la misma reproducción diariamente, con los inmovilizadores, que nos permite una mayor exactitud. Por ejemplo, aquí tenemos inmovilizadores que se llaman máscaras de cabeza y cuello para los tumores preferentemente de cabeza y cuello y tumores cerebrales. Posteriormente a ello, y ya con las imágenes tomográficas, se incorpora en un software de planificación y el médico marca los distintos volúmenes de tratamientos y los órganos de riesgo. Teniendo en cuenta 3 volúmenes, el GTB, el CTB y el PTB. El GTB es el volumen grosero, el volumen tumoral. El CTB es el tumor clínico, es lo que puede incorporar quizás un proceso inflamatorio que puede esconder algo del proceso o del tumor, y el PTB es la planificación que nos permite mayor, que engloba las otras 2 planificaciones, tanto el GTB como el CTB, en caso de aquellas regiones donde tiene cierta movilización, por ejemplo los pulmones, ¿no? Aquí muestro un poquito cómo se marca la región a tratar. Por ejemplo, ahí vemos un volumen mamario izquierdo, y el BUS, o la zona, la región de sobreimpresión de radioterapia. También se van marcando los órganos de riesgo, por ejemplo acá podemos ver el corazón. Acá se ha marcado, por ejemplo, para el tratamiento de una mastectomía, con las cadenas ganglionares regionales, tanto axilar como mamaria interna. Acá podemos ver también la marcación del volumen mamario derecho, con la región del lecho quirúrgico, con la marcación de la zona donde estuvo el tumor, de los clips, y los órganos de riesgo, como son los pulmones, tanto izquierdo como derecho. Acá está representado un poquito los volúmenes, por ejemplo, este es un tórax donde se trata el mediastino por un cáncer de pulmón, y cómo los órganos de riesgo están marcados para posteriormente en la planificación tenerlos en cuenta. Y viene la planificación. Aquí se agrega un recurso humano muy importante, un profesional muy importante dentro del trabajo multidisciplinario de la radioterapia, que es el físico médico, que trabaja sobre los volúmenes y la dosis definida por el médico, y crea el PTB, lo que hablé anteriormente, y el plan de tratamiento. Se construyen imágenes virtuales para ver los campos de tratamiento, y el médico evalúa el plan y aprueba o plantea algún ajuste a ello. Está en la región donde trabaja el físico médico, haciendo las distintas planificaciones, y acá podemos ver una imagen donde el físico médico, a través de las regiones donde los médicos hemos marcado la zona que queremos irradiar y la dosis que le queremos implementar, cómo entrar a esa zona protegiendo los órganos del riesgo. Y evaluando posteriormente la curva de isodosis, tratando de lograr llegar a la dosis prescripta en el volumen que queremos irradiar. Acá podemos ver, por ejemplo, la región de un volumen mamario derecho con el BUS, la sobreimpresión de irradiación en el lecho quirúrgico, y los órganos de riesgo como el corazón y los pulmones. Posteriormente a ello se verifica, el mismo equipamiento verifica, antes de comenzar el tratamiento, con placas para verificar el posicionamiento y comenzar con el tratamiento. Acá podemos ver la marcación, por ejemplo, de un tratamiento a nivel pelviano, con las cadenas ganglionares y los órganos de riesgo, marcados por el médico, y posteriormente la planificación sumada por el físico médico, y luego la aceptación nuestra del plan para posteriormente comenzar con el mismo, y la verificación antes de comenzar. Acá, por ejemplo, a nivel de un tumor a nivel pulmonar, protegiendo el pulmón contralateral, viendo la curva de isodosis, la verificación y el comienzo del tratamiento. Un tumor de cabeza y cuello, con la curva de isodosis, siempre para tener en cuenta, lo que se quiere lograr con ello es poder colimar la zona, poder dibujar aún más la zona que queremos irradiar y cubrir los órganos de riesgo. Eso nos permite poder tener un fraccionamiento adecuado, que el paciente termine adecuadamente el tratamiento con menos efectos iniciales.
verificación del mismo y comienza el tratamiento. Cáncer de próstata, la misma forma, y la evaluación, ¿no? Finalizada ya la planificación del físico, evaluamos, vemos la curva de isodosis, si los órganos de riesgos están protegidos con la dosis ya protocolarizada y se comienza el tratamiento. El inicio del tratamiento, se cita al paciente para comenzar el tratamiento, el paciente es colocado en el equipo del tratamiento en la misma posición que habíamos hablado previamente, para poder reproducirlo diariamente, y se agrega otro recurso más dentro, como dije recién, del trabajo multidisciplinario de la radioterapia, que es el técnico radiólogo especializado en radioterapia, más el físico, más el médico, realizan los corrimientos necesarios, se comienza el tratamiento con los distintos equipamientos. Bien, el tratamiento se hace por fracciones, por día, los pacientes vienen de lunes a viernes y descansan 2 días, o sea, fracciones de 5 o de 7 días, y todos los días colocados los la hacen en el mismo posicionamiento. Lo importante es reproducir el posicionamiento que se hizo al principio para poder lograr una mayor efectividad y reducir los efectos indeseados. Bien, ahora vamos a pasar y vamos a hablar un poquito, ya que nos encontramos con una audiencia de ginecología, vamos a hablar un poquito de braquiterapia. La braquiterapia, como dije anteriormente, es la braquiterapia que está en conexión con la zona que queremos irradiar, en la que llamamos también radioterapia interna, y que puede ser intracavitaria o intersticial, y las fuentes que se utilizan pueden ser de alta dosis, fuentes potentes y de tiempo corto, o de baja dosis, que son fuentes con menos actividad extendidas en el tiempo. Esta es la braquiterapia del equipo de braquiterapia de alta tasa de dosis, que se utiliza principalmente a nivel ginecológico pelviano bajo, tanto para los cánceres de cervix como para los cánceres de endometrio. Completan el tratamiento es un complemento de la radioterapia externa, y la paciente se coloca en posición ginecológica, se hace un examen ginecológico buscando el cuello uterino, y se colocan los distintos dispositivos para poder lograr llegar con el material radioactivo a la región que queremos irradiar, en este caso el cuello uterino, con los tándem, ¿no? Después voy a mostrar una gráfica para que se entienda mejor. Aquí están los RIN, o sea, la búsqueda es distribuir bien la dosis para lograr una mayor efectividad y una mejor dosis a nivel de la región que estamos tratando. Estos son los distintos dispositivos que utilizamos para la braquiterapia de alta tasa de dosis. No quiero cansarlos un poquito con esto, pero para que sepan, y ya que hablamos de generalidades de la radioterapia. Acá vemos un gráfico, lamentablemente no sé, ahí sale el puntero. Aquí entra el tándem, va directamente hacia el cuello uterino para actuar sobre el mismo, se ponen los colpostatos, todo esto ayuda a permitir una curva de isodosis, una dosis mayor a nivel del cuello uterino, y fíjense los órganos vecinos o los órganos de riesgo protegidos a su alrededor. La dosis es bien localizada en la región, ¿no? Está bien en contacto al lugar donde queremos irradiar, distinto a la radioterapia externa. Y luego se planifica tanto tridimensionalmente o bidimensionalmente, viendo la curva de isodosis para el tratamiento. Y después sí, se realiza el mismo. Seguimos hablando si hablamos de generalidad de la radioterapia, dentro de la radioterapia también, o braquiterapia o interna, está dijimos la cavitaria y la intersticial, que es la utilizada, que es la braquiterapia intersticial, que se utiliza principalmente para los tumores de glándula prostática, para el cáncer de próstata, donde se utiliza material radioactivo, en estos casos, cesio que se coloca o se incorpora en la glándula prostática a través del periné, en un acto quirúrgico, tratando de cubrir toda la glándula prostática, y a través del chequeo de un ecógrafo transrectal, y posteriormente, estas serían las semillas que se colocan a través de las agujas,
y se distribuyen en toda la glándula prostática y posteriormente a ello se produce la planificación del mismo y tratamiento. Fíjense cómo queda distribuida en una radiografía la semilla radioactiva, semillas que tienen una radiación de vida media muy baja, o sea, su actividad actúa en el momento y posteriormente a ello decaen. Por tal motivo, no tienen más afectación radiante, ¿sí? Y bueno, rápidamente, hay otras modalidades también, que yo lo dejo más para que lo hable Luis ahora voy a pasar a hablar sobre tratamiento, pero todo va camino a colimar aún más la región que queremos irradiar. Anteriormente, saben muy bien que muchos de los tumores, o la gran cantidad de los tumores primarios, pueden dar metástasis cerebrales. Anteriormente se hacía cerebro total y se irradiaba todo el cerebro. Hoy, gracias a los adelantos de la medicina, gracias a los adelantos biológicos también que hay, que permiten una mayor sobrevida en este tipo de pacientes, hacen que la agresividad de la radioterapia sea aún menor en el sistema nervioso central, y hoy las metástasis cerebrales se utilizan con radiocirugía. Pero bueno, lo voy a dejar a Luis que después hable, aunque se va a dedicar más a nivel mamario, pero para que estén al tanto que es otra de las modalidades de la radioterapia. Bueno, gracias por su atención y perdonen, pero bueno, la idea era mostrarles un poquito cómo actúa la radioterapia en los distintos tumores y los ayornamientos que hoy nos permiten hacer tratamientos más cortos, más efectivos y con menor efectos indeseables. Gracias, Ale. ¿Querés dejar de compartir la pantalla? Sí, comparte Luis. Ahí está. Luisito, Hola, hola. ¿se te escucha bien? Bueno, empiezo a compartir entonces, Luciano. Dale, por favor. Bueno, ¿cómo está ahí? Perfecto. Dale para adelante nomás. Bueno, gracias por la invitación. A mí me tocó la parte más clínica de la mama exclusivamente, bueno, pero tengo que comentar lo que dijo Alejandro. Realmente la radioterapia ha evolucionado terriblemente en los últimos años, y como él recién introdujo, por ejemplo, la radiocirugía, ese es un concepto ajeno a la mastología, pero es precisión impresionante la que usamos en algunos casos de radioterapia. O sea que la tecnología dentro de la radioterapia ha literalmente estallado, ha hecho de todo. Tanto la que es la mecánica, la electrónica, como la computación. Todo ha evolucionado muchísimo. Yo ahora voy a hablar de la mama. Y a mí Luciano un poco me engañó porque me dijo que esto era principalmente para residentes, pero vi que en el auditorio no son todos residentes. Entonces, la charla es bastante resumido cada tema, y yo por eso le puse el nombre Lo Fundamental del cáncer de mama y la radioterapia. Yo quiero sacarme esto, disculpe. Ahí está. Hay dos conceptos para mí muy importantes de la biología del cáncer de mama que hay que tener en cuenta, y que son, primero, la gran mayoría de los tumores, casi que todos podríamos decir, de los carcinomas de mama, tienen focos satélites muy próximos, muy próximos. Y después, lo otro a tener en cuenta es que los pacientes, por ejemplo, con axila negativa, con imágenes y clínicamente, cuando hacen un ganglio centinela y da positivo, muchos de ellos siguen teniendo más ganglios positivos en la axila cuando hacen una disección. Estos dos conceptos aplican a la radioterapia. ¿Y por qué hacemos determinadas cosas en la radioterapia? Como resumen, las próximas 50 diapositivas las podemos resumir en esta. La cuadrantectomía, hay que irradiar a esa mujer luego de una cuadrantectomía, casi siempre. En la mastectomía con axila negativa, en general no hay que irradiar, exceptuando con factores de riesgo. La mastectomía con axila positiva se irradia casi siempre.
y la mastectomía post neoadyuvancia es una difícil decisión, y esto en general hay que decirlo antes de empezar la neoadyuvancia, no basarse tanto en la respuesta de la neoadyuvancia, sino en la evaluación previa a la neoadyuvancia. Aunque hay trials que van a comentar de este tema, que lo voy a mencionar después, todavía no está lista la información. Acá tenemos una imagen de cómo es un cáncer de mama en una resonancia. Fíjense que tiene sus irregularidades. Acá tenemos lo mismo en una mamografía comparado con una escenografía del mismo paciente. Acá tenemos un preparado histológico. Se puede ver que el tumor no tiene un borde neto. ¿Por qué hablo de patología? Hubo un famoso patólogo, el doctor Holland, que se tomó el trabajo de analizar especímenes de mastectomía completo y hacer un análisis seriado. Y llegó a una famosa curva de riesgo, que es esta, que es medio compleja, pero en resumen lo que él expresa en esta curva, publicado hace muchos años, es que a medida que te alejas del borde del tumor, la cantidad de células tumorales o núcleos tumorales va disminuyendo, pero siempre hay un riesgo, sobre todo en la proximidad. Por ejemplo, a 2 centímetros, el riesgo es de 40% de encontrar pequeños foquitos de carcinoma. Lo que apoya la teoría de que el cáncer de mama es una enfermedad como multicéntrica dentro de la mama en una gran cantidad de casos. Y esto se condice con la clínica. Este trial que está acá es el famoso trial de Fisher, el B06, en el cual las pacientes que hicieron cirugía parcial, si no hacían radioterapia, tenían muchas recidivas, y las que hacían radioterapia tenían muy pocas recidivas, porque la radioterapia es muy efectiva para tratar focos pequeños de tumor. Entonces, vamos a ir hablando un poquito de cómo es la radioterapia hoy en día. Yo acá voy a mostrar algunas cosas parecidas a las que mostró el doctor recién, pero específicamente focalizadas en la mama. Esto, por ejemplo, es un clásico campo de radioterapia de áreas ganglionares. Está contorneado el corazón y la cadena mamaria interna. Y fíjense que la radiación irradia mucho volumen de corazón. Esta técnica, por ejemplo, cada vez se usa menos, de este campo puntualmente. Por el contrario, por ejemplo, se puede usar campos oblicuos que se pueden planear solamente gracias a la tecnología moderna de la radioterapia volumétrica, en la cual uno puede saber dónde está el corazón, dónde está la mamaria interna en amarillo, incluso dónde está la arteria coronaria, que es un blanco típico de riesgo de la radioterapia, generando estenosis a nivel de la coronaria. Entonces uno con esta incidencia de radioterapia puede saber qué está tratando y qué no. Con algo que sin esta tecnología sería muy difícil de tener una mínima idea. Acá es el mismo campo antiguo, pero mejorado, en el cual se disminuyó el campo del volumen de corazón. Acá tenemos cómo proyectaría esto dentro del paciente. Todo esto es gracias a la tecnología de diseño que tenemos con software dedicado. Y acá viene el análisis de las dosis. Acá tenemos las isodosis que calcula el software. Dentro del paciente real uno puede predecir puntos calientes, por ejemplo, la zona de 5000 centigrados, que son esas zonas celestitas, eso sería más caliente que el resto. Y acá nuevamente, acá tenemos una vista reconstruida. Esto no es una radiografía de un paciente, esto es generado por una tomografía en la cual se ve el lecho quirúrgico, la cadena mamaria interna, el nivel 1 de la axila en verde, y uno puede saber qué está tratando y qué no. En casos con implantes mamarios, con anatomías dificultosas, esta radioterapia es muy útil. Fíjense que yo acá puedo ver que una buena cantidad de corazón tangencial adelante está siendo tratado. Y uno podría recurrir a técnicas complejas como la que mencionaba recién el doctor, que se llama radioterapia intensiva modulada, que permitirían generar esta isodosis muy extraña, con una incidencia desde múltiples ángulos y una modulación de la intensidad para lograr esta isodosis que anteriormente era imposible de obtener con las tecnologías previas. Acá tenemos un caso parecido. Acá tenemos una paciente con un pectum excavatum muy notorio, en el cual tratar la cadena mamaria interna, que está marcadito en amarillo,
la arteria y la vena mamaria interna están marcadas, sin tecnología moderna sería imposible, representaría tratar mucho del tórax, del pulmón, y con esta tecnología se puede. Y ver isodosis muy extrañas como estas o estas dosis. Esto es posible gracias a la tecnología moderna. Ahora voy a entrar de lleno en cuestiones clínicas. Y hablando de las indicaciones, que era lo que motivaba al doctor, lo que me refirió el doctor Mignin, de indicaciones de la radioterapia. La radioterapia post-cuadrantectomía, recién decía en el resumen que esencialmente para todas las pacientes. La idea del tratamiento conservador, que es una cirugía mínima, o sea, pequeña, y una radioterapia radical o una radioterapia a altas dosis, no es tan nueva. Nosotros, en Argentina, ha sido un país que ha hecho muchísimo conservador y desde hace muchos años, acá en Rosario particularmente, ha habido una experiencia muy grande. Pero si uno mira la historia, este paper de Baclès y Henouillet, publicado en Francia en el año 1960, ya hablaba de esto. Si estamos autorizados a practicar una tumorectomía simple, seguida de radioterapia, en el caso de un cáncer de mama. Este fue tal vez el primer paper del mundo científico real hablando de cirugía conservadora, compitiendo contra la mastectomía. Acá hay todo un tema histórico y político. En Europa eran muy partidarios de la cirugía conservadora y en Estados Unidos eran muy partidarios de la mastectomía. Y ha habido incluso revisiones, papers publicados comparando series del Memorial de Nueva York versus series del Curie, por ejemplo, de Curie en París. Muy interesante porque fue años en Estados Unidos que se implementara la cirugía conservadora. Incluso, con orgullo por trabajar en Rosario, puedo decir que Rosario impuso la cirugía conservadora antes que múltiples centros famosos en Estados Unidos. Aquí tenemos la revisión del doctor Fisher que mencioné antes. Fisher, voy a hacer un comentario. Fisher no es un radioterapeuta, radiooncólogo, ni es un cirujano mastólogo. Fisher era un famoso quimioterapeuta en Estados Unidos, o sea, oncólogo clínico. Y él tenía la teoría de que el cáncer de mama era una enfermedad sistémica de inicio. Entonces, eso motivó esta revisión. De que, bueno, si ya sacaron el tumor y le vamos a dar quimioterapia, por ejemplo, ¿para qué irradiar a la paciente? Bueno, este es el trial, que fue publicado nada más que en el New England Journal of Medicine, que demostró que la cirugía pequeña, la cirugía conservadora, la cuadrantectomía, sola, sin radioterapia, tenía altas recidivas. Lo que va totalmente asociado a lo que Gallagher, 20 años antes, publicó en un estudio patológico. El paper de Gallagher, de Holland y Gallagher, es un análisis filosófico del cáncer de mama publicado 20 años antes, explicando qué es lo que iba a pasar, porque él predijo esto, diciendo que había enfermedad pequeña por afuera del tumor primario, que con una cuadrantectomía con márgenes pequeños podían quedar pequeños focos afuera de la cuadrantectomía. Entonces, por eso se impuso la radioterapia en la cirugía conservadora. Acá tenemos la revisión del ECBCTG de Oxford, que esto es un metaanálisis, miles de pacientes, confirmó lo mismo que Fisher con un poder estadístico más grande. Y ahora viene la radioterapia post-mastectomía. Este es un tema mucho más conflictivo porque la cirugía es una cirugía oncológica, la cirugía de la mastectomía, la cirugía de la cual en la mama extrae toda la glándula. Entonces, ¿por qué irradiar a la paciente? Bueno, la verdad es que, como dije antes, en una mastectomía con axila negativa, la indicación de radioterapia es solo para algunos casos seleccionados, como por ejemplo tumores muy grandes, con invasión de la piel, margen profundo cercano, multicéntrico, muy alto grado, factores de alta malignidad. Pero si la paciente tiene
un tumor pequeño o un tumor mediano, no tan peligroso, con un ganglio positivo, también se demostró que necesita radioterapia, porque las pacientes que tienen axila positiva, increíblemente, tienen un mayor riesgo de recidiva local luego de una mastectomía. Esto también sucede dentro de las cuadrantectomías, pero esta es la indicación de la radioterapia post-mastectomía. Axila positiva se tiene que irradiar, en general, la gran mayoría. Pero esto que sigue es un tema que voy a introducir muy poquito, porque realmente es un tema muy para especialistas, muy evaluado, que es qué hacemos cuando se hace una mastectomía, pero antes se hizo neoadyuvancia. La neoadyuvancia está buenísima, porque permite hacer mejores cirugías, mejores márgenes oncológicos, achicar el tumor primario, pero también permite erradicar las posibles metástasis ganglionares en la axila. Y toda nuestra información histórica está basada en el estado de la axila. Entonces, ¿qué información usamos cuando una paciente hizo neoadyuvancia? Obviamente, si la paciente hizo neoadyuvancia y ganglios positivos en la axila persistieron positivos, bueno, no hay duda, la paciente tiene un tumor tan malo que ni siquiera con la quimioterapia negativizó la axila, tiene indicación de radioterapia. Pero si la paciente se opera porque el tumor era grande y la axila siempre fue negativa, tenemos una confusión porque el tumor responde muy bien a la quimioterapia y nunca sabemos si la axila estaba enferma o no. Eso se está randomizando en 2 trials que van a salir publicados, pero no podemos decir hoy en día qué hacer. En muchos casos, lamentablemente, hoy en día, a las pacientes post-neoadyuvancia con axila negativa, las tenemos que terminar irradiando. Y sabemos que estamos sobreirradiando a algunas pacientes. Cuando esté el trial, vamos a poder obrar mejor al respecto. Hay una postura al respecto de esto que es decir, bueno, hacemos el centinela antes de la neoadyuvancia, que es una complicación, porque va a ser una cirugía más. Y acá de vuelta temas, yo siempre digo que un cáncer de mama se trata bastante diferente de un lado del océano Atlántico y del otro lado del océano Atlántico, sobre todo comparando Estados Unidos con Europa. Fíjense acá, en el Instituto Curie de París, que es un referente en cirugía conservadora de mama, ellos tienen un entrenamiento altísimo en ecografía axilar y en punción citológica. Entonces ellos usan esta técnica. Pero en el MD Anderson Cancer Center de Houston, en Estados Unidos, hasta hace un tiempo tenían una serie de investigación haciendo neoadyuvancia, centinela, previo a la neoadyuvancia. Hoy en día están todos ansiosos por los 2 trials que menciono abajo, el B51 y el Trial Alliance, que están randomizando qué hacer con estas pacientes. Estos trials son fundamentales para esta decisión. Ahora vamos a otro tema, radioterapia de las áreas ganglionares en el escenario de cirugía conservadora. Esto es un tema que cada vez que converso con Luciano Mignini, me dijo no hables mucho de los ganglios, que nos vas a aburrir. Esta es la única diapositiva que voy a poner por eso. La radioterapia de las áreas ganglionares, hubo 4 trials que están ahí abajo, famosísimos, todos publicados muy cerca, incluso en los mismos años casi, y randomizaron axila positiva o incluso pacientes con axila negativa y factores de riesgo, como alto grado, mujeres muy jóvenes, tumores en localizaciones complejas. Y esto es un tema tan discutido que hasta se hizo un metaanálisis de los 3 trials más grandes, y la conclusión es que si la paciente tiene factores de riesgo o axila positiva, irradiar las áreas ganglionares mejora la sobrevida. Y que la conclusión o recomendación es que hay que evaluarlo, la indicación individualmente, balanceando los riesgos de cardiotoxicidad versus los beneficios que va a aportar la radioterapia que sabemos. Pero hoy en día, al menos en mi práctica clínica, nosotros irradiamos muchas pacientes con áreas ganglionares cuando tienen factores de riesgo. Que son, como dije recién, axila positiva
o tumores de muy alto grado con factores de riesgo. Bueno, para los que son residentes, ¿qué es el famoso BOOST? La paciente se trata de los campos tangenciales para la mama, pero después por ahí en mi informe de radioterapia dice, y un BOOST de tanta dosis. Bueno, un BOOST viene del inglés, que quiere decir booster dose, que quiere decir suplemento de dosis. Acá tenemos una tomografía de una mama operada, en la cual el cirujano puso varios marcadores metálicos, clips de titanio quirúrgicos, en la zona de la cuadrantectomía, que es la zona donde asientan las recidivas si la paciente no hace radioterapia en la gran mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo es la idea del BOOST? El BOOST se desarrolló para suplementar con más dosis todavía la zona de más alto riesgo. Y la zona de más alto riesgo es la zona donde fue la cirugía. Por eso los clips son de tanta ayuda. Acá tenemos una proyección de todos los clips que tenía esta paciente y de la incisión quirúrgica. Primer dato. La incisión quirúrgica no siempre está perfectamente relacionada con el lecho quirúrgico. Y esto es notorio, cada vez más notorio, cuando se hacen cirugías en las cuales interviene el concepto de oncoplastia o conceptos cosméticos importantes para ocultar la cicatriz, para reducir la mama. Por eso los clips son muy útiles para planear este BOOST. Ahí tenemos cómo sería, por ejemplo, un campo radiante que trataría esa zona de la mama. Acá tenemos cómo sería la proyección del campo. No se ve muy bien el amarillo, pero se ve que el campo de tratamiento es un poco más extenso que la cicatriz. Y acá tenemos esa misma paciente en la realidad. Esta es una radiografía tomada por el mismo acelerador lineal, en la cual se ve en rojo el campo radiante y se ven todos los clips. Nuevamente, esta tecnología y este trabajo coordinado, multidisciplinario, de tener los clips, de hablar con el cirujano, de hacer la planificación 3D, nos permite dar este suplemento de dosis con precisión. Bueno, un concepto histórico, y esto sobre todo para los residentes. La radioterapia puede reemplazar una disección ganglionar. Si una paciente tiene un ganglio centinela positivo, hasta hace tiempo se hacía una disección ganglionar. Por eso se hace la congelación dentro del quirófano, para que el cirujano sepa, antes de despertar a la paciente, si tiene que proseguir o tenía que proseguir con una cirugía a otros niveles ganglionares. Bueno, la verdad es que hoy en día muchísimos cirujanos operan sin congelación intraoperatoria de ganglio centinela. ¿Por qué? Porque hubo dos trials muy importantes que demostraron que sí, que la radioterapia puede reemplazar una disección ganglionar en el escenario de un tratamiento conservador. Y esos dos trials fueron el famoso Z0011 y el famoso Amaros. Esencialmente los dos trials randomizaron a continuar la disección ganglionar o no, y en algunos casos administrar radioterapia. En el Amaros era específicamente administrar radioterapia versus disección ganglionar, y en el Z0011 fue disección ganglionar o no, pero la gran mayoría de las pacientes que no hicieron disección ganglionar terminaron haciendo radioterapia. Con lo cual, se demostró en los dos trials la misma cosa, que no es necesario hacer la disección ganglionar y que la radioterapia logra el mismo control locorregional que una disección ganglionar, pero produce menos linfedema. Esto es muy importante. Y esto cambió el concepto de la cirugía axilar un montón. Ahora, para ir terminando, les voy a mostrar la famosa radioterapia intraoperatoria, IORT, que nosotros hemos inaugurado en Rosario hace 3 o 4 años. Ya hemos hecho varios pacientes. Hemos montado el primer centro de radioterapia intraoperatoria para mama en Argentina y estamos contentos. Es un quirófano con una máquina de radioterapia adentro. Se opera en un sector, luego la paciente gira la camilla y se irradia. Y acá voy a mostrar 2 o 3 fotitos nada más de cómo es la técnica. Luego de la cuadrantectomía se pone un plomo de protección
por detrás de la glándula que fue levemente decolada para hacer la cirugía. Está el cirujano presente, puede comentar algo más. Luego se sutura, se cierra la glándula mamaria para irradiar el perímetro de la zona que se operó. Luego se pone un cono que por ahí va a pasar la radioterapia con electrones. Se alinea todo el sistema con luces y con cuestiones láser. Y se irradia la glándula mamaria, que ahí está muy bien esquematizado en este paper de Veronesi, que es el inventor de la técnica, en el cual se ve la glándula mamaria unida, suturada, el cono por encima y por debajo el metal, que es ese disco que frena los rayos que podrían pasar de largo. Entonces se protege la piel, se blinda la pared costal y se irradia específicamente lo que uno quiere irradiar. Esto nos permitió generar un espacio para discutir los pacientes antes de operarlos y un trabajo multidisciplinario preoperatorio que está muy bueno. Y la ventaja de este tratamiento es que, bueno, se coordina el tratamiento con todo el grupo, incluyendo el radioterapeuta. Hay una precisión geográfica o balística muy buena en la radioterapia. Es cómodo para el paciente porque el tratamiento termina en un día. Y se ahorran costos, viajes, lucro cesante del paciente, traslado de la familia y demás. Nuestra serie, en general, nuestros criterios de selección han sido estos: pacientes mayores de 60, con tumores de menos de 2 centímetros, con receptores hormonales positivos, con invasión linfovascular ausente, que sean grado 1 y grado 2, y obviamente que el ganglio centinela en la congelación sea negativo. Se puede hacer algo intermedio con el ganglio centinela positivo, pero no es tema para hablar hoy. Y para ir terminando, y repitiendo un poco, la cuadrantectomía casi siempre se irradia. La mastectomía con axila negativa, como dijimos, en general no se irradia. La mastectomía con axila positiva, en general sí se irradia. Sí se irradia. La mastectomía post-neoadyuvancia es un escenario difícil y este es el comité de oncología mamaria en el cual tiene que estar el radioterapeuta cuando se presenta a la paciente antes de la quimioterapia, para que el radioterapeuta sepa con qué paciente se va a enfrentar luego de la quimioterapia y se negocie en conjunto una estrategia. Y bueno, y agregamos la radioterapia intraoperatoria como un escenario para tratar pacientes con tumores de muy bajo riesgo y de mayores de 60. Eso es todo, muchas gracias. Y hay preguntas, si quieren, respondemos. Gracias, Luisito. Menos mal que declaré que era básico, pero fue brillante, y creo que además de uno de los expertos que están presentes le vino bárbaro, como un excelente resumen de la evidencia. Gracias, Ale, también. Excelente. Si les parece, vamos a pasar al caso clínico. Fernando, puede ser que... ¿Quién va a presentar el caso clínico? Sí, yo, Fernando. Dale, Fernando, ¿te querés presentar y querés compartir tu pantalla? Después damos lugar a la discusión del caso clínico. Está el doctor Lisandro Benítez Gil y no sé si la doctora Bonor está presente. Bueno, yo soy Fernando del Hospital Provincial de Rosario y bueno, vamos a presentar un caso clínico. Bueno, nos tenemos que ir a abril de este año. Una paciente de 67 años, sin hijos, menopáusica desde los 50, una menarca a los 14 años, sin antecedentes de jerarquía y sin antecedentes oncológicos en la familia. Ella se venía haciendo controles anuales hasta el 2019, después por la pandemia dejó de hacerse controles. Venía, bueno, haciéndose escenografías que estaban todas bien, después lo vamos a ver. El motivo de la consulta era una lesión eczematosa en el complejo areola-pasón de 3-4 meses de evolución, que bueno, recibió tratamiento con antibióticos, corticoides tópicos en algunas oportunidades, sin resolución del cuadro, y no presentaba ningún otro síntoma. Al examen físico presentaba una lesión en el complejo areola-pezón, que ya la vamos a ver. No se palpaban nódulos mamarios, no presentaba secreción por pezón, la axila
era clínicamente negativa, fosa supraclavicular negativa. Tratamos de poner las mejores fotos que tuvimos. Ahí está la lesión en mama derecha. Acá una foto un poquito más de cerca. Ella viene a la consulta y nos trae una escenografía de unos meses atrás. Ahí vemos diciembre 2020. Que bueno, decía BIRAT 2 y decía sin cambios significativos respecto al examen de el 10 de septiembre del 2019. Ahí está la seno. La dejo un ratito. La otra incidencia. La eco, que tampoco aportaba nada. Y se hace la biopsia de la lesión. Y lo que nos viene es una enfermedad de Paget del pezón con carcinoma ductal in situ. Sí. Bueno, entonces a dormir, ¿no? Bien dormido. Ahí escucho una voz de fondo, no sé si quieren participar o si tienen el conducto, el micrófono abierto. Seguí nomás, vos Bueno, bien. Bueno, con todo esto le pedimos una resonancia, que bueno, bien, hasta ahí todo normal, reemplazo grasa, parénquima heterogéneo, quistes pequeños bilaterales, sin hallazgos relevantes en series basales, planos profundos y superficiales conservados, en axilas imágenes ganglionares pequeñas e inespecíficas. Continuando con el informe, bueno, dice, tras la administración de contraste, se observa discreto realce de fondo y en mama derecha, realce lineal, retroareolar medial, con una extensión aproximada de 21 milímetros. Secuencia de difusión que no muestra restricción franca y la clasifica con un BIRAT 4. Y ahora vamos a poner las imágenes, intentamos que se vean lo mejor posible. Las voy pasando de a poco. Ahí hay una que mide lo que leímos antes. Y la conducta fue una cuadrantectomía central, incluyendo el complejo areolar pezón, con biopsia de ganglio centinela que vino negativa. Bueno, la anatomía patológica definitiva, 2 ganglios centinela negativos. Y ahí en el cuadrante viene carcinoma intraductal extensivo, multifocal de alto grado, con foco de microinvasión en el tercio externo, con la enfermedad de Paget. La retoma inferior libre y la retoma superior con foco de carcinoma intraductal de alto grado, bueno, patrón cribiforme, micropapilar y un margen quirúrgico libre, pero submilimétrico. Acá está la descripción macroscópica para que vean el tamaño del cuadrante. 10 por 6 por 3,8 el cuadrante central. La retoma inferior ahí 2,2 centímetros y medio por 2 por 1. Y la retoma superior también 2 por 1,5 por 1, 2,5 por 2 por 1 centímetro. Bueno, entonces ahora es para que los expertos discutan y comenten. Es un caso nuevito, así que bueno, la inmunohistoquímica esperamos tenerla, pero bueno, lamentablemente no la pudimos tener. ¿Y ahora qué hacemos? Y bueno, ¿de qué depende todo lo que vamos a hacer? Si hacemos radioterapia, mastectomía,
con, sin reconstrucción. Y ahora dejo que discutan. Perfecto, Fernando, muchísimas gracias. Lichi, no sé si estás por ahí, si querés dar un comentario o alguna pregunta. Sí, varios. Primero, no sé, ¿somos dos los comentadores, Luciano? No me acuerdo. Sí, ¿Y estamos? no logro ver acá. Acá me estoy fijando en este momento, pero podés arrancar nomás. Bueno, La doctora Bonor, no sé si está, la doctora Pastor no iba a poder estar, pero la doctora Bonor iba a estar. Pero no, si está que no la veo acá. A no ver, la veo. no la veo, a ver. No la veo conectado. Así que soy el único comentador, así que te podés explayarte, podés hacer varios comentarios. No, bueno, no de las disciplinas de las otras doctoras, pero bueno. Sí, de la mía. Dale nomás. No, me interesa en este encuentro partir de la idea diagnóstica, que está buena porque es una forma de presentación extraña de una enfermedad in situ. Extraña por inusual. La foto no nos ayuda mucho, está bueno que la pongas, pero algo dice esa foto. Que de hecho esta semana tuve un par de casos bastante parecidos, extrañamente, así cuando vienen juntas las cosas raras. Y vos hablabas de una lesión eczematoide, que es el diagnóstico diferencial prioritario con las lesiones de pezones. En general estas mujeres se quejan de picazón, que no estaba referido en este caso, me parece, ¿no? No me contesta el doctor. Pero bueno, la parte, el detalle clínico que habría que tener en cuenta cuando uno tiende a sospechar ese tipo de lesiones es, primero, que la lesión parte del pezón y no de la areola. En las lesiones eczemáticas en general es la areola la que está primeramente comprometida por una lesión descamativa, con o sin eritema, y que en los casos de la enfermedad de Payet uno tiene que interpretar que las células crecen desde los ductos del pezón y se expanden y diseminan hacia la superficie, que vendría a ser la piel, y empiezan a mostrar en algún punto una lesión húmeda que se seca y forma la costra, que es lo que confunde con la lesión eczemática, y que en este caso me parece que está en el paso en el que comienza el reemplazo del pezón, porque es evidente que no son simétricos. Pero bueno, la foto no rinde tanto, lo que uno empieza a ver es una lesión mucosa, como si fuera que hubiera mucosa sobre el pezón. Y eso es un dato clínico que, sobre todo para esta audiencia y sobre lesiones raras, para que estén atentos en ese sentido. Después, entiendo que tenía estudios normales, cosa que no ayudaba el caso, porque podría haber tenido una mamografía con algún tipo de distorsión o densidad o microcalcificaciones. Por lo tanto, habría que estudiar, bueno, en realidad no me acuerdo si es mama izquierda o derecha. ¿Me ayudan? La derecha. La derecha. Que bueno, que evidentemente no muestra nada, tal vez un leve engrosamiento de la piel, pero no es diagnóstico, ¿no? Con una ecografía negativa. Por lo tanto, es un cuadro de presentación eminentemente clínico. En el caso que vi ayer me dio un poco de gracia por cómo estamos funcionando los clínicos en la vista de nuestros pacientes. Llegó una paciente de otra localidad que estaba siendo evaluada por unas calcificaciones mínimas, que en este caso como si fueran periféricas al pezón, cercanas, sospechosas, pero que todo quedaba en derredor de una evaluación de esas calcificaciones y las dificultades para punzarlas por cuestiones técnicas, por acceso, etc. Y cuando la paciente se desvistió tenía el pezón completamente reemplazado por una imagen, por una lesión parecida a esta, quizás más elocuente, porque el pezón tenía un poco más de volumen, mayor consistencia, y esta lesión húmeda que le decía previamente. Y bueno, nos pasa que a veces quedamos
muy atentos a las imágenes y nos olvidamos de evaluar a los pacientes y de guiarnos en relación al cuadro clínico, que en este caso no muestra nada en las imágenes, pero digo, estamos a veces muy subordinados a lo que dicen nuestros colegas imagenólogos y no nos detenemos a entender el todo, como clínicos que somos. Bueno, eso en relación a la presentación. Me gustaría que me ayuden a que no haga un monólogo, pero no tengo objeciones sobre el manejo del caso. Lo que veía que la biopsia fue bastante grandecita, 2 centímetros por 2 centímetros por 0,8. Yo me hubiera imaginado que uno, en este caso, puede hacer un diagnóstico vía un punch de piel, cosa que a veces discutimos, hoy discutimos sobre eso porque en el consultorio a veces no es tan fácil, porque puede doler, porque puede sangrar, el pezón es una sola vascularizada, pero sería una alternativa a la resección quirúrgica. Y como resección quirúrgica, por supuesto que es válida y totalmente concluyente en este caso, pero tal vez frente a un diagnóstico de incerteza, uno puede sacar una mínima lonjita del pezón y ya tener un diagnóstico para planear la cirugía que desea planear. Y bueno, las enfermedades in situ en el pezón son bravas, porque si comprometen una sola ducto, uno puede pensar lógicamente en un compromiso lobular, o sea, en un compromiso sectorial de la mama, que no siempre es así, porque si comprometen más de un ducto, y estando en el centro de la mama, estos lóbulos pueden comprometer más de uno y tender a ser una enfermedad multicéntrica. Y allí está el desafío clínico, que en este caso fue bastante exigente, ¿no? Porque las imágenes aportaban poco, la resonancia que aportó porque evidenció más lesión que la de la piel, no terminaba de mostrar, si vemos acá está marcado en esta lesión de 2 centímetros, pero no sé si hay alguna imagen luego para que aporte, pero yo veía como pequeños realces puntuales periféricos a esta zona. Y bueno, el desafío es esa resección. Me parece que los pasos que se dieron son lógicos. Se intentó una cirugía conservadora. Yo a veces, personalmente, intento un abordaje. Antes lo pensaba con esa incisión, ahora lo pienso más en términos de centrectomía, como una resección central del pezón que permitiría no perder tanta piel y no tener tanta forma de la mama, y con un cierre que inicialmente es en bolsa de tabaco, que no es tan elegante, pero que para un segundo tiempo reconstructivo da lugar a que pueda tener quizá una forma más amable y no tener esa cicatriz que va a extenderse más allá de la reconstrucción del pezón, esa cicatriz lineal que tenía. Pero bueno, el manejo es el correcto en el sentido que se hizo una resección y ahora nos encontramos con la dificultad de que los márgenes están cercanos. Y ahí podemos hacerlos aportar a los radioterapeutas. ¿Qué hacen cuando se encuentran con márgenes mínimos en este tipo de evaluaciones, sobre todo en las enfermedades in situ? Si se quedan Tal cual, Lisandro. Si se quedan con ese margen o no. Y bueno, es un desafío clínico difícil. Hay que entender que la radioterapia es útil, manejada por los colegas que presentaron hoy. Tenemos que estar confiados que lo van a hacer a conciencia y lo van a hacer con dosis acordes y teniendo en cuenta cada detalle. Pero es traicionera esta situación. La enfermedad in situ en general es traicionera porque si no muestra extensión clínica no sabemos cuánto dejamos. Y allí nos podemos meter un poco para discutir las charlas anteriores, y metiéndolo a Holland en el medio, que Gonzalo hizo un aporte gracioso hablando de que Holland quería bajar la cirugía conservadora y después no tuvo suerte porque el B06 mostró que la utilidad de la radioterapia en cirugía conservadora, más allá de las enfermedades satélites que podemos dejar en cada situación, en cada cirugía, es muy útil y muy efectiva para con el control local, que es lo prioritario en el carcinoma in situ. Así que, no sé, quería escuchar el aporte de los chicos. Yo no me la juego por una de las propuestas que tiró el doctor.
que hablaba de de quedarse con esa cirugía conservadora más radioterapia versus una mastectomía. Es así, ¿no? Si querés mostrar Sí, sí. Lisandro y Luciano, Sí. yo justamente estaba esperando la opinión de ustedes, a ver si ustedes como cirujanos sí. se quedan conformes en un in situ con un margen tan chiquito. Me parece que la mastectomía, o sea, esto es tema más de mastólogo que mío, que soy radioterapeuta, pero si se hace una mamografía y no hay una nube enorme de microcalcificaciones, uno podría plantear una recirugía conservadora o no, y después irradiarla seguro. Sí, a mí, Luisito, No sé qué opinan. no, por eso, está bueno el comentario y obviamente está muy bueno el caso clínico y también concuerdo con Lisandro que por ahí a lo mejor no hay una única respuesta. Lo que me llama la atención o uno justamente dudaría en la conducta terapéutica es que no tenemos, porque una gran alteración imagenológica previa que nos hace sospechar que la extensión de la enfermedad es extensa. O sea, me sorprende bastante que en una segunda cuadrantectomía de casi 10 centímetros sigue habiendo enfermedad y se hace una retoma y viene carcinoma intraductal. Eso me asusta un poco como para pensar en la cirugía conservadora. Con Luis hablamos mucho y discutimos muchas veces. Luis le tiene particular miedo al carcinoma intraductal por las recaídas que tiene, inclusive en pacientes que reciben radioterapia. Sí, sobre todo en las jóvenes, esta no es joven. No, A las jóvenes les tengo miedo. Claro, en el caso particular de esta paciente, lo que a mí me genera un poco de... Siempre sabemos que la radioterapia, y este es un concepto a lo mejor que es importante dejarlo claro, que la radioterapia no va a evitar que uno tenga que reoperar a una paciente si los márgenes están comprometidos. Eso es algo claro y es una clave. Uno siempre tiene que tener márgenes satisfactorios y también aprovechamos acá para decir que un margen satisfactorio del carcinoma intraductal tiene que ser de 2 milímetros. Entonces, en realidad lo que tenemos acá, que en teoría, y está bueno discutirlo porque uno puede en algunos casos hacer algún grado de excepción, o sea, los márgenes no serían adecuados porque tenemos un carcinoma intraductal de alto grado con un margen sub milímetro, menos de 1 milímetro. Por lo cual, frente a esa alternativa de decir dejar así irradiar, uno no estaría no sería mi primera opción. Y manejaría la posibilidad de una recuadrantectomía o una mastectomía. Yo te aportaría, Luciano, que seguramente lo tenés incorporado, que es que uno cuando se encuentra con estas situaciones va hacia la sintonía fina, que no tiene una documentación en trials ni en información médica que sea concisa, pero compartir con el radioterapeuta sí, con el imagenólogo y con otros colegas, criterios de evaluación y un poco cruzar disciplinas para entender un poco más, por ejemplo, de esa resonancia. Esa resonancia me parece que merecería una interpretación de imagenólogo en esta discusión para aportar en este sentido. Por otro lado, las respuestas que vamos a dar no van a ser totalmente consistentes. Vamos a terminar en una decisión no basada en evidencia, y que podría estar basada, por ejemplo, en la discusión también disciplinaria con el patólogo, porque si ese margen es focal y puntual y no tiene una extensión, y uno no supone mucha mayor enfermedad, tenemos que asumir que la radioterapia tiene un valor terapéutico curativo, que la discusión sobre ampliar o no ampliar con la cirugía puede estar abierta. Sinceramente, si me pongo retrospectivamente a pensar, es raro que reoperemos pacientes con márgenes cercanos cuando son puntuales o focales. Pero sí, uno seguramente arriesga un poquito en recaída. Sí. Lo otro a tener en cuenta en esta paciente es que no tenemos información de los receptores hormonales. Y eso es un factor pronóstico
para estas cosas. Acordémonos que acá tenemos un intraductal y también focos de microinvasión. Exacto, Porque eso iba a para decir Luis. Tenés intraductal, multifocal, alto grado, necrosis central, o sea, tenés factores, o sea, no es un carcinoma intraductal pequeño, y lo que me falta a mí, como para tener un poco de mayor información, es el tamaño de extensión, porque lo que sabemos que la cuadratectomía fue de 10 centímetros, pero no sabemos exactamente la extensión de ese carcinoma intraductal. Ahí veo que está el doctor Alfonso Benítez Gil, que estaría bueno por ahí, Alfonso, si te podés desmutear y podés hacer el comentario, estaría buenísimo. Está Gonzalo también, todo aquel que se quiera hacer algún comentario, me parece que es valioso. Un caso muy interesante. Sí, cómo no. ¿Puedo? Sí, Sí, por dale. supuesto. Bueno, primero que coincido con lo que dijeron los que están ahí, Lisandro y Luis. Creo que, y vos, Lucho, que es un caso interesante lo que han presentado, ¿no? Y realmente escapa un poco a la normalidad, no ver nada prácticamente en la mamografía. Y bueno, a veces pasa esto en los carcinomas in situ que no tienen traducción mamográfica, ¿no? Yo estaba viendo que, dada la extensión del cuadrante, que fue generoso, más que considerar, además de que una retoma tiene carcinoma in situ, hay que considerarlo como un carcinoma, me parece, multicéntrico más que multifocal. Y además, desde el punto de vista de la anatomía patológica, es cribiforme, pero también es micropapilar, y ustedes saben que el micropapilar es tal vez uno de los carcinomas in situ que tiene una característica también que es multicéntrico. No sé cuántos años tiene la enferma, dijeron que no era joven, pero yo en 67. este caso, 67. Es joven, che. Tiene 67 años, tiene. No sé, no digo por los años míos, pero bueno, creo que Bueno, tiene me 15 años parece para que no recaer. sería una cosa, de pensar solo en radioterapia. Tal vez una mastectomía, en este caso ya no conservadora del complejo, porque ya no lo tiene, pero mejor una mastectomía con reconstrucción, yo creo que sería una de las indicaciones en este caso, no más que todo por la extensión, la multicentricidad, el micropapilar. Bueno, eso dependerá también de la paciente y ella puede decir, pero la conducta que se ha hecho y lo que han presentado, lo que hay que hacer, coincido totalmente. Sí, estoy de acuerdo, Fonchi. Comparto. Sí, estamos más cerca de una mastectomía en este caso, sí, es cierto. Sí. Pero bueno, podría ser que estemos sobretratando también. También estoy de acuerdo. Por eso también acá donde entra en juego también el hablar con la paciente, evaluar lo que piensa la paciente con respecto a una cirugía de mastectomía, la posibilidad que, como vos decías, Lisandro, que si no se reopera, probablemente tenga mayor riesgo de recaída. Y bueno, también a veces escuchar a la paciente lo que ella por ahí desea. Como decía Luis, receptores hormonales positivos o negativos. Sabemos que también de tener receptores positivos, el hecho de tomar tamoxifeno, que disminuye la posibilidad de recaída. En una discusión interna, interdisciplinaria que tenemos acá, ¿tomaríamos decisiones en función de los receptores hormonales o no? Para el tratamiento local. No. No. No, yo creo que no se justifica en este caso por la extensión. El receptor hormonal te dirán si le va a hacer o no tamoxifeno. Pero bueno, yo creo que... Sí está claro que estamos en presencia de una enfermedad in situ en mujer posmenopáusica, pero no de las que suponemos sobrediagnóstico, no es un foquito de lesión de bajo grado periférica, es una lesión atendible que realmente puede recaer y que merece un tratamiento consistente, eso estoy seguro. Bueno, yo creo que lo importante es hablar con la enferma, como lo harán, me imagino, y un poco decir en conjunto. Yo personalmente creo que más la llevaría para la mastectomía hoy en día, que se puede hacer una reconstrucción,
que para llevar la radioterapia. Concuerdo, Fonchi. Y gracias por participar. Después, la otra pregunta que nos podríamos hacer es si por ese foco de microinvasión merece una evaluación axilar. Es una la pregunta complicás. retórica. Pero, bueno, eso iba a preguntar, Lichi, porque en realidad la evaluación... Bueno, sí, escucha, yo creo que esta enferma es muy chica la invasión. ¿Cuánto es? Microinvasión. Si es microinvasión, Menos por de- definición debería ser menor a 1 milímetro, ¿no? Para Claro. comunicar. Yo creo que podría obviarse, pero si va a ir a una mastectomía conservadora de piel, bueno, se le hace el ganglio centinela, ahí sí. le hicieron, me lo no. perdí. No, por eso está bien el comentario, Lichi, porque en realidad a la paciente le Ahí hicieron estaba, perdón, me lo olvidé. habiendo tenido la primera resección de tejido mamario, y ahí solamente había carcinoma intraductal. Entonces ahí está buena la pregunta, porque no tenía microinvasión en la primera cirugía, pero así todo se le hizo ganglio centinela, que en algunos casos seleccionados, cuando vos tenés sospecha que pueda haber invasión, se hace ganglio centinela. Pero en esta paciente, en la primera cirugía, antes, fíjate que se le hicieron cuadrantectomía central con complejo de pezón y biopsia de ganglio centinela. Pero anteriormente ya con la biopsia le indicaron ese biopsia de ganglio centinela con 3 ganglios negativos, que a lo mejor ahí también sería discutible la indicación de ese ganglio centinela, pero bueno, insisto que hay veces en algunos casos, en algunos carcinomas de alto grado, podemos discutir las indicaciones de cuándo haríamos un ganglio centinela en un carcinoma intraductal. Claro, generalmente las indicaciones son cuando hay el incito es palpable, que eso es una indicación, cuando tiene más de 3 centímetros, y yo creo que sí que es extenso, yo creo que este más o menos está por ahí, así que estuvo bien a lo mejor haberle hecho el ganglio centinela de entrada como se lo hicieron, ¿no? Viendo Para preguntarle a los radioterapeutas, en función de la celularidad de este tumor, y si pensáramos en radioterapia, ¿la piensan distinto? Porque pensaban cuando Alejandro hablaba de los ciclos celulares y que seguramente habrá tumores más sensibles o menos sensibles. ¿Cambiamos indicaciones en función del tipo de tumor o no? Una pregunta. La necrosis, Luciano, Lisandro. Como La indicación, necrosis, pero como tipo de radioterapia, ¿o la piensan en función de eso o no? Sé la no te respuesta. entiendo. Que si en función del tipo biológico celular o del tipo de tumor, piensan distinto la estrategia de radioterapia. Por ser in situ en vez de ¿qué? Por ser in situ o invasor, porque tengo una celularidad distinta, de una celularidad particular. Digo, en este caso no, es en general no. enfermedad. Vos decís papilar, lobulillar y esas cosas. Por ejemplo. No, en general no. Sabemos que hay algunos tipos que son más malignos que otros y que están asociados en general con alto grado y esas cosas, pero lo que solemos mirar como para balancear un poco si estamos dudando de algo es si son de alto grado o necrosis y demás, pero una estirpe o un fenotipo celular versus otro en general no. No, mira, no me podía desactivar, no podía hablar. Ahí me desactivé. Principalmente nos fijamos más en los factores, no sé, lo voy a acompañar, pero los factores de riesgo que tiene esa paciente, ¿no? Para determinar los criterios terapéuticos a seguir, ya sea si necesita quimioterapia y después, a través de la radioterapia, ver si hay afectación ganglionar, irradiamos o no ganglios. Pero no específicamente, no estamos expectantes de si ese tumor puede ser más infiltrativo, más invasor o más malo que otros, ¿no? Bien. Después, Fernando, lo que quería preguntar puntualmente era, en la lógica de los hospitales públicos, ¿qué acceso tienen a la resonancia magnética y cómo funciona? Y si eso es viable para cualquier paciente o no. No, con pedido de extrahospitalario, a veces tenés suerte, a veces no. Un comentario al respecto es, en este caso le hicieron después de la biopsia quirúrgica o antes. Fue después de la biopsia incisional. Que es una cosa que tener en cuenta. Fíjate que la paciente, la paciente
se vio en abril y se operó mediados de julio. Ujú. Y bueno, obviamente todavía no están los receptores. El comentario que quería hacer era que cada vez que uno toca la mama de manera quirúrgica genera cambios vasculares que pueden tener traducción en la resonancia y cambiar un poco la interpretación de la misma. En este caso no jugó tanto porque la lesión es mucho más grande que el pezón, entonces el área de extensión no nos condicionaba el tratamiento. Y en el in situ de alto grado tiene mucho valor, porque realmente se ve. En el in situ de bajo grado no tanto la resonancia. Sí, sí, es que digamos, alguna imagen que nos diga algo teníamos que tener. Sí. Porque no teníamos nada más engrosamiento de la piel y nada más teníamos. La verdad que el caso es muy interesante, tenía mucho como para discutir desde todo punto de vista, imágenes, cirugía, radioterapia, la verdad que muy, muy bueno el caso, felicitaciones en ese sentido. Y bueno, la Bueno, discusión que muchas traía Gonzalo gracias. sobre la resonancia era el hecho de que las lesiones satélites deberían determinar o no determinar para definir cirugía conservadora o no. Esa discusión no está cerrada. Creo que hay que ser racionales en el uso. Creo que donde nos basamos más en SEMA, donde trabajamos, es donde haya discordancia de estudios, como sería en este caso, ¿no? Hay una discordancia clínico-imagenológica, la resonancia aporta. Donde haya coherencia entre eco, seno, clínica y situación del paciente, podría no aportar tanto, y a lo que nos lleva es quizás a resecciones más grandes y eventualmente a más mastectomías, que esa es la discusión que tenemos los mastólogos, que bueno, la resistimos contra los imagenólogos de intentar no llevar a nuestros pacientes a mastectomías porque sí. Concuerdo, Lichi. No sé si hay algún otro comentario. Lichi, ¿querés seguir algún otro comentario? Si no, más o menos ya estaríamos 8:30. Son. No, detalle, pero me parece que no aportan ya. Soy el único comentarista, así que te podés hacer un último comentario. No, basta, no quiero hablar más, no quiero escuchar. Yo Bueno, creo que no- Lisandro, en este caso era para vos, más allá que las doctoras no estuvieron, tanto Andrea como creo que tu participación era la principal en esto. Las oncólogas clínicas no iban a participar mucho, ¿no? Claro. Las dos eran oncólogas, Andrea me acuerdo, la otra doctora no me acuerdo, pero sí, Sí, era Ariana nuestro. también era oncóloga, sí, sí. Sí, Era del tratamiento local, era nuestro, muchachos. sí. Exacto. Esta paciente la opera, mira, justamente esta paciente, en resumen, el tratamiento para curar a esta paciente es quirúrgico, a modo de resumen, en el módulo de radioterapia. Tal cual. Y bueno, si hace una cirugía, si hace una mastectomía como ente esperable tenga buenos márgenes, puede no necesitar radioterapia, tal cual. Eso es una Por cuestión supuesto, claro. a evaluar muy bien. Si la paciente prefiere hacer una cirugía grande con reconstrucción y no radioterapia, o si prefiere hacer tal vez una cirugía conservadora y radioterapia. La clave, yo siempre digo de esto, es que logremos un escenario en el cual la paciente zafe de algún tratamiento. Porque vos recordarás, Luciano, puntualmente, que te reías de que yo le tengo miedo a los in situ. Hemos mandado a reoperar con cirugía enorme y vinieron los márgenes de 1 milímetro. Y se tuvieron que irradiar igual. Después de la mastectomía y después de la prótesis. O sea que le tocó todo a la pobre paciente. Sí. Ese es el escenario que uno no quiere tener. Sí. Por eso también es un Yo poco. creo, Luciano, ¿me permití un comentario? Por supuesto, Richard, aparecí. Buenas noches. Bueno, primero que realmente un caso de esos que te vuela la cabeza, creo, primero de todo. Y para recalcar, me parece que es importante saber qué es lo que piensa y quiere el paciente. Un poco como cierre, porque a veces, claro, qué es lo que el paciente desea, si justamente no quiere perder su mama o si quiere arriesgarse con un tratamiento conservador. Creo que es un pilar fundamental en la decisión final de la conducta. Por supuesto, explicándole todos los riesgos, beneficios, pero
creo que es importante que sepamos qué sería el deseo de la paciente. Sí, concuerdo, Richard. Definitivamente. Ponchi, ¿querías comentar algo? Sí, mira, sí, no comentar más, se dijo todo también, está el caso bien presentado, bueno, todos los expositores dijeron lo que había que decir, me parece todo lógico. Lo que sí, que si hay gente joven acá, esto nos deja una enseñanza, creo, este caso en especial, que la medicina sí, no es solo de la cirugía, ni de la radioterapia, ni de la hormonoterapia, ni de la quimioterapia. Pero viendo este caso yo creo que es donde acá debemos predominar y que nos debe dejar una enseñanza, que yo creo que la primer conducta que esta enferma tiene es la cirugía. ¿Por qué? Porque el carcinoma in situ se cura con cirugía. Y eso es irremediable. Eso ya lo decía un famoso inglés, no me acuerdo el nombre ahora. Y lo otro es que, bueno, puede pasar de que los márgenes no sean satisfactorios y tenga que hacer radio, pero yo creo que esta enferma tenemos una amplia chance de todas las conductas que tenemos en mastología, que la cirugía en este caso sería primordial. Por supuesto, charlarlo con la paciente, como dijo Richie. Está todo muy lindo caso. Y linda enseñanza. Y Luciano, por último, y recalcar algo que dijo Lisandro también, no nos olvidemos de la clínica, porque debemos examinar al paciente, debemos observar, y en este caso, justamente las lesiones de pezón, muchas veces se retrasan los diagnósticos por falta de la clínica, que se los trata como con otra patología. Así que bueno, vuelvo a felicitar la presentación del caso y a los oradores. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Vamos a dar por cerrado el módulo de hoy. Queda un solo módulo que va a ser en 15 días, que vamos a hablar sobre reconstrucción mamaria. Agradezco a todos los disertantes, a Lisandro, doctor Benítez Gil, Richard. Nos vemos en 15 días. Muy bueno, Chao. Fernando. Gracias, Buenas chicos, por noches, la chao, charla. chicos. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. Chao, gracias. Suerte, chao.